Diga conmigo habitaciones. Habitaciones. Antes de comenzar, déjeme orar, por favor. Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias por este tiempo que nos has dado en tu misma presencia para adorarte, para rendir nuestros corazones. Mas ahora, Señor, te prestamos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, para escuchar tu voz. Escuchar tu palabra que viene a edificar, que viene a cambiar y transformar nuestras vidas. Que podamos recibir, Señor, esta palabra con sensibilidad de corazón. Podamos, Señor, atesorarla como un tesoro de alto valor. Y que podamos aplicar, Señor, cada principio que nos entregues en esta mañana en nuestro diario vivir. Queremos levantar familias, queremos ser parte de los que edifican hogares para ti. Casas y familias que te honren, Señor, en toda su vida. Henos aquí, oh Dios, háblanos en esta mañana. Amén, amén, amén. Quiero comenzar leyendo Números 24, verso 5. Y allí nos dice la escritura: qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Esta palabra le está dando Balaam, que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Y estando Balaam en una montaña, Dios le permite tener una visión de el abrigo que cubría a todo Israel. Y cuando Balaam vio ese abrigo, tuvo que declarar: cuán bellos son tus hogares, oh Israel. Cuán hermosas son tus carpas. Y él no estaba refiriéndose a aquellas tiendas hechas quizás de telas, otras de el cuero del animal. Él estaba viendo algo mucho más profundo. Estaba viendo el abrigo del Altísimo sobre Israel. Y le llevó a declarar esta palabra: cuán bellos son tus hogares. Y de esto quiero hablar en esta mañana. Hogares que son bellos. Familias que son hermosas. Y vamos a ver estos hogares como Dios los ve. Ahora, para entrar en contexto, luego de haber pasado muchos años, Israel se había establecido en la tierra de Canaán. Y ya llegando a la tierra de Canaán, había dejado su vida nómada. Ellos se pasaban de lugar en lugar, montaban carpas, desmontaban carpas. Y así lo llevó por mucho tiempo. Bien. Ahora, al llegar allí, dejaron esa vida nómada y comenzaron a construir casas. Bien. No sé si pudiéramos, alguien me puede ayudar a la parte de atrás, por favor, con el ruido del salón de los niños, no sé. Bien, nos enfocamos acá. Bien, es que ellos se están preparando para un detallito para las mamás. Se entiende. Bien. Así que ellos comenzaron a construir casas. Ahora, en el principio, específicamente en la Palestina, las casas no eran construidas con la intención de permanecer el mayor tiempo en ellas. Así que era algo pasajeras. ¿Por qué? Porque el interés era pasar tanto tiempo como fuera posible fuera de ellas para disfrutar de la creación o de la gran habitación que Dios nos dio.
Así que las casas eran construidas para pasar la noche, pero no para pasar mucho tiempo en ellas, porque ellos se deleitaban en disfrutar de la habitación de Dios, de la creación de Dios. Así que no le daban mucha atención a esto de la construcción. Le daban más atención a lo que Dios había creado para ellos. Ahora, la palabra casa comenzó a transformarse con el tiempo y tomó un nuevo significado, y se le da una palabra a casa en hebreo que es babit. Diga babit. ¿Y sabes qué significa babit? Significa abrigo. Diga abrigo. Diga de nuevo abrigo. Es por eso que más adelante escuchamos a David decir: el que habita al abrigo, al babir, al abrigo del Altísimo. Al que habita al abrigo, el que hace de la presencia de Dios su abrigo, su habitación, el que hace del abrigo, el que hace de la habitación de Dios su lugar seguro, su lugar de descanso, podrá disfrutar de todos los beneficios de esa casa. Podrá disfrutar de todos los beneficios de ese abrigo. Por eso el salmista decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y comienza hablando de todos los beneficios que nos encontramos cuando tomamos la decisión de habitar bajo el babit, bajo el abrigo del Altísimo. Ahora, no solamente nos permite disfrutar de los beneficios de ese abrigo, de esa casa, nos permite también levantar hogares que podrán ser llamados babit, abrigos. Nos permite levantar hogares llamados abrigos. Dios quiere que tu hogar sea un abrigo. Sea un lugar donde haya seguridad, donde haya descanso, donde haya paz, un abrigo. Escenarios que manifiesten la belleza de Dios. No se trata de apariencia, no se trata de qué linda es la puerta, qué linda es la pared, qué bien adornada está. No se trata de apariencia, sino una belleza que procede de Dios mismo. Y para levantar hogares que sean abrigos, que manifiesten la belleza de Dios, necesitamos primero que Dios sea nuestro hogar, que Dios sea nuestro abrigo. Salmo 91, y este salmo es especial porque es escrito particularmente por Moisés. Ustedes saben que todos los salmos no fueron escritos por David o por músicos de su tiempo. Hay salmos que fueron escritos por otros hombres en diferentes etapas de la historia, y este es uno de ellos, el Salmo 90, que fue escrito por Moisés. Y me llama la atención cómo Moisés comienza este salmo, cómo canta este salmo, porque era un cántico. Y el Salmo 91 dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Qué precioso. A lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar, nuestro abrigo, nuestra casa, nuestra habitación. Moisés estaba reconociendo a través de este salmo quién era su hogar, quién era su babit, quién era su abrigo. Él estaba reconociendo a Dios Padre como ese abrigo en su vida. Iglesia, la palabra nos muestra
La palabra nos enseña que como comenzó todo, terminará todo. Diga conmigo, como comenzó todo, terminará todo. ¿Y cómo comenzó? Con un hogar, con un David. Comenzó con un Edén. Dios puso a la familia, al primer hombre, a la mujer, en un David, en un abrigo, en un Edén, donde se disfrutaba del descanso, de la comunión, de la paz con Dios. Comenzó con un hogar y terminará con un hogar. Apocalipsis 21:3 dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Como comenzó, terminará. Comenzó con un jardín, con un Edén, en un hogar, pero también terminará, así se consumará, con un hogar. Dios mismo, como el abrigo, como el hogar, donde todos podremos disfrutar de su belleza, de su amor, de su paz. Ahora escucha. Eso es una gran verdad. Como comenzó todo, terminará todo. Por tanto, para Dios es importante tu hogar. Por tanto, para Dios es importante tu familia. Y tenemos que comenzar ahora a traer esa realidad a nuestras vidas. Traer esa realidad a nuestros hogares. Tenemos que comenzar a hacer de Dios nuestro hogar, donde Él es Padre y nosotros somos sus hijos y sus hijas. Donde podemos disfrutar de su presencia, donde podemos disfrutar de su descanso, donde podemos disfrutar de su amor, donde podemos disfrutar de su cercanía, de su presencia. Y si quieres levantarte como un abrigo, si quieres levantarte como un hogar que manifieste la belleza de Dios, tienes que primero hacerlo a Él tu hogar. Tienes que hacerlo a Él tu abrigo. Es lo primero. Y lo segundo que necesitamos para levantar hogares como abrigos, necesitamos edificar para Él. Diga, edificar para Él. Padre y madre que están acá, tienes que entender que nuestros hijos son maravillosos, pero edificamos para ellos cuando edificamos primero para Dios. Segunda de Crónicas capítulo 6 verso 2 dice: yo pues he edificado una casa de morada para ti. ¿Para quién? Para Dios. Y una habitación en que mores de vez en cuando. ¿Una visita solamente? ¿O cómo? Para siempre. Si necesitamos edificar hogares para Él, casas que sean habitadas por la presencia de Dios, casas que sean habitadas por Él mismo. La pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿para quién estás edificando? ¿Estás edificando para ti mismo o estás edificando para Dios? ¿Estás construyendo para tus propios deseos o estás construyendo para los deseos de Dios? ¿Estás construyendo para tus propios propósitos o estás construyendo para el propósito de Dios? ¿Para quién estás edificando? ¿Estás edificando para tus hijos o estás edificando para Dios?
Porque si queremos dejarle una herencia a nuestros hijos, un hogar a nuestros hijos, tenemos que comenzar con lo más importante: edificar para Él, para que su presencia habite en medio de nuestros hogares. Para que su presencia esté en medio nuestro. ¿Sabes? Edificamos con un propósito: para que lo edificado sea habitable. Diga, la habitación debe ser habitable. Y para que una habitación sea habitable, debe ser un espacio que nos provea varias cosas. Que nos provea descanso, que nos provea seguridad, que nos provea salud, que nos provea funcionalidad y que nos provea intimidad. Sin estos elementos, la habitación no puede ser habitable. Se necesita un espacio que permita que la presencia de Dios la habite. Que la presencia de Dios esté en medio de ellas. Y para hacer una habitación habitable, debemos primero comenzar a ser edificadores de la presencia de Dios. Y para que la presencia de Dios pueda habitar, necesitamos primero ordenar nuestras vidas. Necesitamos ordenar nuestras vidas y hogares según el diseño de Dios. Todo lo que está patas arriba, todo lo que está desordenado, lo que está dañado, lo que está regado en nuestra vida, tiene que ser ordenado. Dios no habita en el desorden. Por eso en el principio estaba todo en desorden y el Espíritu se movía. ¿Para qué? Para traer orden. Sin orden no se podía habitar el Edén. Y si tú quieres y deseas ser un abrigo, una casa, un hogar que cuide, que sostenga, que traiga descanso, necesitas ordenar tu corazón, necesitas ordenar tu vida, necesitas ordenar lo que está incorrecto. Cuando Jesús entró al templo, encontró desorden en el templo y comenzó a volcar las mesas. Y él dijo: mi casa será llamada casa de oración, casa de mi presencia. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿tu casa podrá hoy ser llamada casa de la presencia de Dios? Tu casa, tu hogar, tiene la atmósfera para que Dios la habite. Lo primero es: yo quiero que Dios sea mi abrigo. Porque cuando Él es mi abrigo, entonces voy a conocer el diseño de ese abrigo. Y cuando conozco el diseño, comienzo a ver lo que está mal, lo que está desordenado, lo que daña las relaciones familiares, lo que no trae vida. Y ahí comenzamos a ordenar lo que está mal, para que entonces se pueda establecer el diseño de Dios. Ahora escucha, iglesia, no solo es ordenar, porque puedes ordenar y quedarte en esa etapa de tu vida. No se trata de ordenar solo, se requiere que se habite. Diga a la persona que está a su lado: no solo es ordenar, se requiere que se habite. Le voy a leer esto en Lucas capítulo 11, verso 24 26, para que me pueda entender. Cuando el espíritu inmundo, está hablando Jesús, sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Buscando qué? ¿Está en la pantalla? No.
No sé. Buscando reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, mira cómo la encuentra. Escucha acá, mira cómo la encuentra. La halla barrida y ordenada. ¿Cómo está? Había orden. La persona había tomado tiempo para ordenar, para poner las cosas como se debe. A la ley del libro. Ahí todo bien. Pero mira qué dice. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Estaba ordenada, pero no habitada. Lo repito, estaba ordenada, pero no habitada. Y no solamente tenemos que ordenar, tenemos que habitarla. Habitarla de la palabra, habitarla de la presencia, habitarla de alabanza, de adoración. Tenemos que traer a Dios a medio de nuestras vidas y nuestros hogares. Tenemos que traer la oración, tenemos que traer la adoración, tenemos que traer la alabanza, tenemos que traer la palabra, la Biblia a nuestros hogares, para que cuando venga el enemigo encuentre una casa, un hogar ordenado pero habitado. Porque usted puede llegar a un culto como este, a una reunión como esta, y sabe, le dice a su esposo, tenemos que ordenarnos, tenemos que hacer las cosas bien, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto, ya no vamos a... Y se ordenan. Pero no habitan su hogar. No hay oración en el hogar, no hay alabanza en el hogar, no hay palabra de Dios en el hogar, no hay tiempo para estar a los pies de Dios en el hogar. Hay orden, pero no hay una habitación que permita que Dios habite. Entonces tienes que ordenar, pero además provocar que sea llena por la presencia de Dios. Cuando Salomón terminó de construir el templo, aquel abrigo en la tierra, dice la escritura que cuando él terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y sacrificios, y la gloria del Señor llenó aquel lugar. Pero antes de llenarlo, ¿qué había? Había sacrificio, había oración, había alabanza, había una atmósfera que provocó que la gloria de Dios descendiera y llenara aquel lugar, llenara aquella habitación. Hombre, mamá, padre que estás acá, si algo debes anhelar en tu vida, no es aparentar que tienes, no es aparentar aquello y lo otro, es que tu casa, tu hogar sea lleno de la gloria de Dios. Que se respire a Dios, que se respire la presencia de Dios, que todo hombre y mujer que entre a tu hogar respire la manifestación de la gloria de Dios en medio de tu hogar. Dios quiere levantar abrigos en la tierra. Abrigos. Cuando tu casa es ordenada, cuando tu casa es abrigada por Dios y habitada, entonces se edifica una atmósfera que produce varias cosas. Número 1, descanso. Diga, descanso. Oye, esto es importante porque vivimos en un mundo de gente cansada. Vivimos en un mundo con gente cansada. ¿Cómo estás? Ay, cansado. ¿Cómo estás? Estoy fatigado. El lunes, sí, ya estoy cansado.
Sí, un mundo de gente cansada. Yo creo que es de las palabras más mencionadas hoy día. Gente cansada. Y por eso que se escucha mucho la palabra burnout, que para explicar la idea de estar fundido, agotado, consumido por el trabajo, situaciones en el hogar o por distintos eventos que nos rodean, que provocan cansancio físico, emocional, mental. Y hablando de esto, es importante establecer dos tipos de cansancio. Y el primero es el que se produce de las jornadas de trabajo. Aquellos que son, ¿verdad?, que desgastan nuestra fuerza porque estamos laborando. Pero este cansancio, luego de tener un buen tiempo de descansos, las fuerzas se recuperan para levantarnos y continuar. Ese es el cansancio de la labor de cada día. Pero solamente con que usted tenga un buen tiempo de descanso, puede recobrar fuerzas para levantarse al otro día y continuar trabajando. Pero hay otro cansancio que ese es el más difícil, porque es el que está ligado a experiencias personales. Al enfrentar injusticias, a recibir continuamente noticias que desalientan nuestra alma, que nos cansan. Ese cansancio que no toma fuerza simplemente con tomar unas buenas vacaciones. Se necesita mucho más que tener 8 horas de dormir o 7, 14, 30 días de vacaciones. Porque es un cansancio que está ligado al alma, que está ligado a tu mente, a tus pensamientos. ¿Cuántos han enfrentado ese cansancio? Es agotador. Es agotador. Ahora yo te voy a dar 2 principios para enfrentar ese cansancio. Número 1, colocar nuestro desgaste o cansancio bajo el abrigo de Dios. Mira que nos dice Isaías 40, verso 28 al 29. ¿Acaso no lo sabes? Pregúntale a la persona que está a su lado. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Dígale ahora, pero ahora lo vas a saber. Dice, desde ahora en adelante no tienes excusas, porque lo sabes. Y mira que añade, es que no lo has oído. ¿Cuántos tienen aquí oídos para escuchar? Hoy lo va a escuchar. ¿Qué Dios quiere que escuches? Él dice, el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Dice que no se fatiga ni se cansa. Lo primero que tenemos que entender, que el cansancio, el agotamiento, es producto de nuestra humanidad, de nuestra estrechez humana. Pero cuando esa estrechez, cuando esa humanidad, ese cansancio lo pongo bajo el abrigo de aquel que no se cansa ni se fatiga, entonces se desprende de él lo que necesitamos para tomar fuerzas y levantar hogares que traigan descanso a la familia. Él añade, su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas ¿a quién? Al fatigado, y al que no tiene fuerzas, que dice, aumenta el vigor. O sea, lo primero que necesitamos es reconocer que nos cansamos. Reconocer que somos humanos, que no somos robots. Nos cansamos. Nos enfrentamos todos los días a situaciones, no solamente a nuestras labores diarias, sino a noticias, a escenarios que nos agotan.
Usted reconoce esa humanidad, pero también usted reconoce que hay uno que no se fatiga ni se cansa, y que cuando yo pongo mi humanidad delante de él, ese abrigo me cobija y su abrigo me da descanso y restaura mis fuerzas, tanto emocionales como espirituales. Él nos da descanso. Y lo segundo, edificar atmósferas de descanso. Necesitamos aprender a edificar atmósferas de descanso, que cuando usted llega a su hogar puede decir: qué rico. Pero lamentablemente no todos los hogares sucede eso, porque hay hogares que son atmósferas de tensión, atmósferas de presión, que cuando se llegan a ellos, lo menos que ofrecen es oportunidad para descansar. Es por tanto, familia de Puerta del Rey, que necesitamos edificar atmósferas de descanso. Jesús dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo haré descansar. La pregunta, la presencia de Jesús está tomando lugar en tu casa, para que cuando llegue tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, pueda encontrarse con él en ese hogar y encontrar descanso. Dios crea los hogares para ser abrigos que ofrezcan descanso, no que desgasten, no que traigan tensión, problemas. No, sea un lugar donde yo pueda encontrarme con Jesús. ¿Y cómo sucede eso? Cuando el esposo, cuando la esposa, cuando los componentes de la familia han desarrollado esa atmósfera, han creado la atmósfera. Hoy mi esposa quizás sé que ha tenido un día difícil, o mi esposa ha tenido un difícil, o mis hijos han tenido un día difícil. Bueno, pues yo voy a crear la atmósfera para cuando ellos lleguen. Voy a desarrollarla para que cuando ellos lleguen al hogar, a mi casa, se puedan encontrar con Jesús, el que da descanso. Y eso te toca a ti, papá y mamá. No solo tenerle un buen plato de comida, no solamente no se equivoque. Es que ese hogar, tu hogar, sea el escenario primario donde ellos se encuentren con el descanso de Dios. Diga: descanso. Descanso. Cuando hemos edificado habitaciones donde la presencia de Dios las abriga y las habita, no solamente las abriga, las habita, podemos encontrar la atmósfera donde podemos descansar y reposar. Vea, el propósito del descanso no es solo recobrar fuerzas. El propósito del descanso es disfrutar de la bondad de Dios, de la grandeza de Dios, de su abrigo. Y mientras disfrutamos de su abrigo, Él se encarga de fortalecernos y llenarnos de vigor. ¿Cuánto estamos acá? Ahora, cuando la presencia de Dios nos abriga, cuando nuestros hogares son habitados y ordenados, sucede una segunda cosa. La primera es: trae descanso. Hay descanso. ¿Cuántos quieren descanso? Lo segundo, seguridad. Diga: seguridad. Seguridad. Salmo 18:1 dice: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Es mi escudo, el poder que me salva, mi lugar seguro. Diga: mi lugar seguro. Diga: mi lugar seguro. Es decir, que cuando yo lo tengo a Él como mi abrigo,
he encontrado un lugar seguro. Y eso no todo el mundo lo puede tener. Solo aquellos que se han encontrado con ese abrigo en su vida. Solamente aquellos que han decidido abrigarse, que han decidido ponerse bajo la habitación, bajo el abrigo de Dios. Y un lugar seguro es más que paredes. Un lugar seguro es más que puertas y ventanas de seguridad. Es mucho más que eso. Un lugar seguro es el lugar donde su atmósfera produce en nuestro ser un sentido de seguridad. Que no importa dónde estés, no importa dónde te encuentres, si en los aires, en la tierra, en un barco, cuando tú has creado esa atmósfera en tu vida, no importa, vas a tener en ti esa seguridad de que estás guardado en un lugar seguro. En un lugar seguro. Por tanto, tenemos la responsabilidad, papá y mamá, de edificar atmósferas que produzcan seguridad a nuestras vidas y familias. Y estas atmósferas solo se producen cuando la presencia de Dios habita en nuestras vidas y hogares. Solamente esa seguridad es cuando nace, cuando yo soy abrigado por el David de Dios y mi hogar es habitado por Él. Porque allí en medio de los hogares, cuando nos enfrentamos a situaciones externas, de presión, de guerras, de tormentas, etcétera, etcétera. Cuando nos enfrentamos a esos escenarios, no vale lo que usted haya invertido para traer seguridad a su casa. Porque esa es una seguridad que es pasajera. Por lo importante es cuánto usted ha invertido para desarrollar una atmósfera que produzca seguridad en la familia. Que no importa lo que se mueva a tu alrededor, exista la seguridad, ese sentido de que estoy siendo guardado o guardada por la presencia de Dios. Que no importa lo que pase, Él es mi lugar seguro. Por eso el Salmo 91, el salmista dijo: si haces al Señor tu David, si haces al Señor tu refugio, si haces al Señor tu abrigo y el Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, a tu hogar. Yo creo esa palabra, yo me amarro a esa palabra, yo estoy convencido de esa palabra, que cuando yo hago de Él mi abrigo, hago de Él quien habita mi casa, ningún mal, ninguna plaga podrá conquistar a mis hijos, mi matrimonio, mi hogar, porque yo he tomado tiempo para edificar la atmósfera que produzca esa seguridad de Dios. Eso es maravilloso. Cuando tú creas esa atmósfera de seguridad, te puedas acostar en paz. ¿Cuánta gente hoy no se acuesta en paz? Porque no tiene sentido de seguridad. No sabe lo que va a pasar mañana, y si mañana en el trabajo, y si mañana aquello, y si me monto en el carro, y si voy al doctor y el doctor me dice esto y lo otro, y se acuestan sin sentido de seguridad. Pero cuando tú has creado y has trabajado para desarrollar una atmósfera que produzca seguridad en ti y en los tuyos, te podrás acostar, podrás descansar, podrás tener paz, porque tus tiempos y tus días sabes que están en las manos de Dios.
Él te tiene sostenido en su mano. Él es el abrigo que te abriga cuando duermes, y cuando te despiertas también está sobre ti, y cuando sales de tu casa también está sobre ti. Es un abrigo que está completamente 24 horas, 7 días de la semana contigo. Papá y mamá, desarrollemos atmósferas que desarrollen ese sentido de seguridad en los hijos e hijas. Para cuando ellos tengan que enfrentarse a situaciones adversas, cuando tengan que enfrentarse a no sé qué cosas, ellos puedan decir: en mi casa, en mi casa, en mi casa me enseñaron a confiar en mi David, en mi abrigo, que me guarda, que me sostiene, que está sobre mí. Sentido de seguridad. Sentido de seguridad. Lo tercero, cuando nos ponemos bajo su abrigo, Él abriga nuestro hogar, se desarrolla intimidad. Diga, intimidad. Es decir, que cuando la presencia de Dios habita en un hogar, escucha acá, esto produce en la familia una atmósfera donde podemos con confianza abrir corazones y tener intimidad. Y la intimidad es el espacio, escuchen muy bien, es el espacio donde podemos tener cercanía y conexión. Diga, es el espacio donde podemos tener cercanía y conexión. O sea, la intimidad es una atmósfera. Es una atmósfera que nos permite compartir, que nos permite abrazar, que nos permite tener comunicación, y lo más importante, nos acerca a la presencia de Dios. Nos acerca a la presencia de Dios. Es un escenario donde yo puedo sentarme a la mesa y donde cada componente de la familia puede hablar, abrir su corazón, donde hay afirmación, donde hay aceptación, donde hay cuidado, donde hay cercanía, donde hay conexión. Pero eso solamente se logra cuando hacemos de nuestra casa la habitación de la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. Nueva Traducción Viviente, como amigos. ¿Sabes? Dios quiere tener cercanía contigo. Dios quiere tener cercanía con tus hijos. Dios quiere tener cercanía con tus hijas. Dios quiere tener cercanía con tu esposo, con tu esposa. Él quiere tener cercanía. Solamente tenemos que abrir la puerta y decir: ven y habita mi casa, habita mi habitación. Y cuando tú permites que Él habite tu hogar, que Él habite tu casa, entonces se desarrolla esa atmósfera de cercanía y conexión de los unos a los otros. ¿Cuántos hogares hay donde entra el hijo, entra el esposo y cada cual por su lado, ni se dan el saludo, ni se preguntan cómo ha ido el día? Si simplemente es un lugar vacío, 4 paredes, pero vacío. No hay conexión, no hay cercanía, no hay un buen momento para, incluso ni para sentarse juntos a ver una buena película, porque no todo es oración, no todo es palabra. Hay tiempo como familia de sentarnos en el hogar a hablar. Y también es importante, no, lo que dije anteriormente no es que sea importante, para mí es lo más importante, porque es en el seno del hogar que se debe dar esa primera cercanía a la presencia de Dios, esa cercanía a la palabra de Dios, esa cercanía a la oración. Pero los hogares están vacíos. ¿Cuántos hogares cristianos vienen y adoran y cantan, pero en sus hogares no hay experiencia?
No hay experiencia en sus hogares. Todo es una decoración, todo es algo muy bonito, pero no hay una experiencia con el Dios vivo. Son hogares vacíos, llenos de cuadros, llenos de cosas bonitas, pero sin el verdadero valor, que es la presencia de Dios en el hogar. Lugares donde no se adora, donde no se canta, donde no se escucha la palabra. Iglesia, tu crecimiento espiritual no comienza aquí, comienza en tu hogar. Comienza en tu casa. Esto es una extensión donde todas las familias se reúnen para vivir lo que hacemos en privado. Y si en privado no vives esa experiencia con Dios, aquí no la puedes vivir tampoco. Por eso a muchos se les hace tan difícil penetrar esta atmósfera, porque en lo privado no lo han conquistado. En lo privado no han conquistado la presencia de Dios. Y les dije que este era un mensaje importantísimo. Porque la intención de Dios desde el principio fue levantar abrigos en la tierra. Y Dios quiere que tu casa sea un abrigo para traer descanso, para traer seguridad, pero también para traer intimidad a los que la componen. No un lugar que está cada cual por la esquina, se levantan al otro día, siguen la vida. No hay intimidad, no hay una atmósfera de relaciones. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por último, se produce vida. Diga, vida. Dios no quiere hogares muertos. Dios quiere hogares que se respiren vida. Escucha, en los tiempos bíblicos era un lujo tener una lámpara para alumbrado. El costo del aceite. No muchos podían pagar el costo del aceite. Así que era un lujo tener una lámpara para alumbrado. Y quien lo tenía un propósito más allá de tener luz. Era una representación, un sinónimo de vida. Es decir, en mi casa, en mi hogar hay vida. Y cuando un viajero se extraviaba y le tomaba la noche, ¿qué hacía el viajero? Él buscaba una casa donde hubiera luz. ¿Por qué? Porque si había luz, él sabía que en esa casa había vida. ¿Había qué? Vida. Escucha, iglesia. Cuando tu hogar es abrigado por Dios, cuando tu hogar es habitado por la presencia de Dios, tendrás su luz, tendrás su vida. No solamente para los tuyos, sino para que todo viajero extraviado en la oscuridad pueda ver luz que le diga: hay vida en esa casa. Hay vida en ese hogar. Acércate a esa casa, acércate a ese hogar, porque allí hay vida. Y hay mucha gente que está extraviada, que son viajeros en la noche, y ellos están buscando una casa donde haya luz, y esa puede ser la tuya. La tuya. Casas con luz. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Este es el escenario que Dios quiere hacer de tu hogar.
que Dios quiere hacer de tu hogar. Debemos edificar para Dios. Edificar para Dios. Él no habita en cualquier lugar. Él habita en aquellos escenarios que se ha tomado tiempo para edificar para Él. Que se han usado los materiales correctos, que se ha usado el diseño correcto. Del diseño podemos estar hablando por mucho tiempo. De los materiales también. Pero lo importante de esta mañana es que usted entienda que Dios quiere hacer de su hogar un abrigo. Un abrigo. Para que en los tiempos de frío podamos tener calor. Para que en los tiempos de inseguridad en el mundo podamos tener refugio. Mira todo lo que hace el abrigo. Nos guarda del frío, nos trae seguridad. Incluso yo no sé si algunos acá son como yo. Le voy a dar algo de mi intimidad. Sino que al final siempre traigo algo, ¿verdad? Pero de mi intimidad. Hay personas que les gusta dormir sin sábanas, ¿verdad? Hay otras personas que les gusta dormir con una sábana ligera. Pero en mi caso, a mí me gusta dormir con una sábana o con una frisa que sea gorda, pesada. No importa, bueno, tengo aire acondicionado, gracias a Dios. Pero no importa dónde esté, y cuando yo pongo esa frisa pesada, de cierta forma trae como que un peso de seguridad a mi ser. Me siento como que puedo descansar. Puedo descansar. Incluso, no sé si será cierto, pero hay estudios que han demostrado que el peso al dormir sobre tu cuerpo crea como una especie de relajación. Incluso ya te venden un tipo de sábanas pesadas para eso. Pero para mí trae eso. Ahora piense, el abrigo de Dios no solamente te guarda del frío, no solamente te trae seguridad, sino que genera en ti un sentido de descanso. Puedes descansar porque sientes el peso de su gloria sobre ti. Sientes el peso de su presencia sobre ti. Te puedes acostar y digas, siento su presencia sobre mí. Su respirar está a mi cara. Eso es maravilloso. Que tú te puedas acostar y sentir el peso de su gloria. El peso de su gloria, no el peso de la aflicción, no el peso del trabajo, no el peso de la ansiedad, el peso de su gloria. ¿Por qué? Porque ante el peso de su gloria, todo lo demás que parezca ser pesado queda insignificante. No es que no exista, es que queda insignificante. Porque ese peso te dice, yo te traigo descanso, yo te traigo reposo, confía en mí, permanece en mí. Yo soy el que te fortalezco, yo soy el que te sustento, yo te tengo en el hueco de tu mano, va a estar todo bien. Confía, 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 confía. Y te puedes acostar seguro y te puedes levantar seguro que Dios está en control de toda tu vida, de toda tu casa, de tus hijos, de tus hijas. No importa si están en la Patagonia o están en la China, pero Dios, su abrigo está con ellos. Está con ellos, los persigue donde estén ellos. Porque tú te has encargado no de tener una casa, sino de tener un abrigo en la tierra. Entonces ya yo no me preocupo por tener una casa, yo me ocupo de tener un abrigo. Un abrigo, un David. Un David. Cuando estamos acá. Y quizás tú estás viviendo como familia. Puedes ponerte en pie, por favor, si alguien me puede ayudar en el teclado. Quizás tú estás viviendo una
temporada como familia que no sea fácil. Quizás estás viviendo una temporada donde dices, pastor, mi casa no parece un hogar. Al contrario, mi casa parece un escenario de guerra. Mi casa parece un escenario donde huele a cenizas y no a presencia. Donde mi casa huele a muerte y no a vida. Sí, pastor, mi casa, mi hogar no ha sido el reflejo de la belleza de Dios. No ha sido el reflejo de la hermosura de Dios. Sí, pastor, me he ocupado de tantas cosas, de tener lo mejor para mi casa, la mejor cama. Pero ¿sabes qué, pastor? Tengo la mejor cama. Tengo una cama de $20,000, de $30,000. Pero cuando me acuesto en esa cama, no encuentro el descanso. No encuentro el descanso. Sí, pastor, he invertido en la última tecnología de seguridad para mi casa y aún así no me siento seguro, no me siento segura. Sí, pastor, he invertido en los cuadros más hermosos, en la decoración más hermosa, en las cortinas último modelo. He invertido para tener una casa hermosa, una casa maravillosa, hermosamente decorada. Pero la belleza de Dios no se encuentra en ella. La hermosura de Dios no se encuentra en ella. Me he dedicado al trabajo, horas y horas al trabajo, pensando que eso es lo que va a sostener mi hogar. Pero la verdad, pastor, que no me he dado cuenta que todo eso es material y todo eso un día se puede acabar. Que un día lo que tengo puede ser que mañana no lo tenga. Yo no sé qué quieres tener. Si quieres tener una casa o quieres tener un hogar. ¿Quieres tener un escenario de descanso? Yo amo estar en mi casa. Y tenemos batallas, tenemos problemas, tenemos desacuerdos, como en todas las familias. Pero amo estar en mi casa. Incluso cuando voy de viaje, ya a los 4 o 5 días quiero estar de nuevo en casa, quiero retornar a casa. No importa lo hermoso que es el lugar, pero quiero llegar a casa. Yo amo mi casa, yo amo mi hogar. Ese escenario, esa atmósfera que hemos construido como papá y mamá y como esposos, no la cambio por nada. Es una atmósfera que hemos pagado el precio para tenerla. Eso yo no lo cambio. Pero no todos, muchos, pero no todos anhelan estar en su casa. Incluso hay muchos que esperan que las horas pasen para poder llegar, simplemente para acostarse y dormir. Iglesia, en los hogares nos vamos a enfrentar con muchas cosas. Vamos a tener desacuerdos, vamos a tener experiencias, que no van a ser tan positivas. Todas estas cosas se dan.
Pero si has desarrollado la atmósfera correcta, si has traído la presencia de Dios a tu casa, allí habrá el escenario correcto para que cada una de esas experiencias sean traídas a la presencia de Dios y Dios se ocupe de cada una de ellas. Que cuando las finanzas aprieten, tú sabes, en mi casa hay un rincón. Mi casa es un sarepta. Porque aquella mujer viuda, yo creo que había desarrollado la atmósfera correcta para la multiplicación. Ella decía, en mi casa es un sarepta, es un lugar que yo puedo ir a la presencia de Dios y confiar para verlo a Él multiplicar lo poco que me queda. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Es en tu hogar que se puede dar la experiencia que llega el profeta y toca la puerta de tu casa y diga, Dios me envió. Y yo estoy seguro que cuando el profeta llegó, no le hice la palabra, cuando llegó, encontró una casa con una lámpara encendida que le afirmó, esa es la casa, ahí hay vida, ve y entra para que sea sustentado. Porque Dios le dijo al profeta, ve y una mujer viuda te sustentará. Es decir, que él iba como un viajero buscando una lámpara encendida que le afirmara que fuera el lugar donde Dios lo iba a alimentar. Eso es maravilloso. Que alguien llegue a tu casa, a tu hogar y diga, toco aquí porque Dios me mostró en este hogar que hay una luz. Y estoy viviendo la mejor experiencia de mi vida. No les conozco, pero Dios me dijo que tocara esta puerta. Poderoso. Porque vieron luz en tu casa. Vieron luz en tu casa. Vieron presencia de Dios en tu casa. ¿Cuántos quieren hogares, abrigos? Hogares, abrigos. Hagamos primero de Dios nuestro abrigo. Y segundo, edifiquemos para Él. Dos cosas. Que Él sea mi abrigo y voy a edificar ahora para Él. No para mí, para Él. Para Él. Y es así que entonces Él se encargará de toda mi casa. De toda mi casa. Y yo estoy viendo aquí familias, hogares, David, abrigos. Y si tú estás con tu familia, estás con tus hijos, con tus hijas, yo te voy a invitar a que te acerques a ellos y hagan como un círculo entre ustedes mismos, ahí como si fuera un abrigo, como un abrigo, como si fuera un abrigo, se puedan entrelazar como un abrigo. Ven, Danisa, Adiel, no sé si está en Daira, como un abrigo, entrelazaditos. La experiencia. Ahí está. Ok. La experiencia de permanecer como familias al abrigo del Altísimo, para poder disfrutar de todos sus beneficios. A su diestra hay plenitud de vida, hay plenitud de gozo. Lo más importante para Dios es la familia.
Él comenzó con una familia y terminará con una gran familia. Él quiere que tu casa, tu hogar sea el escenario donde su belleza se manifieste, donde su amor se manifieste, donde su descanso se manifieste, donde haya intimidad, donde haya cercanía de los unos a los otros. No permitas que nada ni nadie les aleje del uno al otro. Que las experiencias de la vida no rompan esa cercanía, no rompan esa conexión. Que sepamos ir a la presencia de Dios y traerlas. Aprendamos juntos a llorar ante la presencia de Dios. Aprendamos a soltar nuestras lágrimas como familias delante de Él. Dios quiere levantar familias extendidas sobre toda esta tierra. Dios le llama para ser el David, su abrigo en la tierra. Ame a esa persona que está a su lado. Edifique para que esa persona que está a su lado encuentre descanso en su casa. Edifique para que esa persona que está a su lado encuentre intimidad, encuentre un lugar seguro. Edifique, 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 edifique. No para tener una casa, sino para tener un David, para tener un abrigo. Un abrigo. Si hay cosas que han estado en desorden, comienza a ordenarlas. Comienza a arreglar lo que está mal. Comience a traer orden para que Dios pueda habitar. Desarrolle el escenario. El escenario. Que cuando estés en temporadas difíciles te puedas levantar y te puedas encontrar con la palabra de Dios. Te puedes encontrar con aquella música que te edifica para estar delante de Él, para adorarle. Aquellos que están comenzando sus matrimonios, edifiquen primero para Dios. Y se va a encargar de todos sus días. De todos sus días. Yo me acuerdo con un amigo pastor, cuando nos fuimos a casar, yo tenía mucha confianza y yo estaba bien preocupado porque que la casa, que los muebles y él me dice: ¿por qué te estás preocupando antes de? Me dijo: olvídate de eso. Edifica primeramente para Dios y Él se encargará de traer los muebles, Él se encargará de hacer todo lo demás. Y le cogí la palabra en serio. Y Dios se ha encargado de hacer y de traer lo que verdaderamente necesitamos. Lo que no ha traído puede ser que no la necesitemos, o simplemente porque está esperando el tiempo. Pero eso es aprender a descansar en Dios, a confiar en Dios como familia. No desesperarnos ni llenarnos de ansiedad porque si tengo esto, me falta aquello, no tengo lo otro, no he alcanzado aquello. No, desde que aprendí a edificar primeramente para Dios, la vida cambió. La vida cambió. Padre que estás acá, mamá que estás acá, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es un hogar que haya sido edificado para Dios. Ese es el mejor regalo. Un hogar edificado para Dios. Un David. Y cuando ellos crezcan,
ellos crezcan, tengan el diseño para levantar sus hogares también, David. Y si aún no los tienen porque están, no sé, estudiando, universitarios, ellos anhelen llegar a casa, al hogar, porque saben que se van a encontrar con un David. Eso es maravilloso. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer esos David? A construirlos. ¿Cuánto aceptan el llamado? ¿Cuánto aceptan el llamado de decir: yo voy a edificar mi David, yo voy a edificar mi abrigo? Si tú lo haces, dale un aplauso a Jesús y bendiga a la persona que está a su lado y bendiga a su esposa, a sus hijos.